A ver. Ahí va. Bueno, ahora sí. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida al programa Universidad Abierta para Adultos Mayores y al curso Filosofía a la Carta. Vamos a continuar con el estudio de la obra aristotélica. En la clase de hoy vamos a trabajar con la física y con el estudio del cielo, ¿sí? Que construyen este gran paradigma, que va a ser el paradigma aristotélico, un paradigma que va a atravesar varias épocas históricas, no solo la antigüedad, sino también la media y parte de la modernidad filosófica, ¿sí? Por eso se habla de este gran paradigma o el modelo aristotélico. Así que hoy la clase también la va a llevar adelante Miru. Y bueno, Miru, todo tuyo, aquí estamos. Bueno, ahora seguimos modo aristotélicos. Entonces, para ser aristotélicos, tenemos que tener en cuenta esta cuestión que decía Aristóteles, obvio, de que hay dos formas de tener como el conocimiento, o de acceder al conocimiento, o en grados de conocimiento. Una es lo más cercano y cognoscible a nosotros, y otro es lo más cercano y cognoscible por naturaleza o a la naturaleza. Lo que es más cercano a nosotros no quiere decir que sea lo más claro y evidente por naturaleza. Esto es particularmente por una cuestión de que accedemos o tenemos conocimiento más cercano sobre las cosas sensibles, o en terminología aristotélica, por ser seres sublunares, ya lo vamos a ver a eso, tenemos conocimiento de estas cosas sensibles. Pero para acceder al conocimiento de la naturaleza o de la física, como habíamos visto en los encuentros pasados, lo que vamos a necesitar son principios, estudiar sus primeros principios y sus causas, para tener ese conocimiento universal, ese conocimiento base, común a todas las cosas, que luego cada disciplina o ciencia va a tratar principios particulares de cada una. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestro encuentro de hoy sería la física y acerca del cielo como las obras de Aristóteles. Pero lo que vemos y lo que vamos a ver es que las obras de Aristóteles siempre están interconectadas de alguna manera. Entonces, cuestiones de física no van a ser la física que conocemos ahora o entendemos ahora por física, y en Aristóteles va a haber como un vínculo entre la metafísica, la física y acerca del cielo. Para mí es como las tres bases para ver el estudio de lo que es sobre la naturaleza o de las cosas en general. ¿Y qué va a ser la física o cuál va a ser su objeto de estudio? La física, considerada como una ciencia entonces de los principios más generales que nos posibilitan el estudio de la naturaleza. Y en particular, Aristóteles va a estar interesado en el estudio del movimiento. Ya vamos a ver qué entiende Aristóteles por movimiento, pero va a ser como el foco de la cuestión. Y a su vez la física, como le había dicho, está relacionada con la física ahora aristotélica con acerca del cielo, que sería la parte de la cosmología de Aristóteles. En la cosmología entendida como el orden y la estructura del universo. Y en esta cosmología va a haber una diferencia entre lo que es la Tierra, el lugar que estamos habitando, y los cuerpos celestes, o los astros, y los planetas también. Esta física y esta cosmología tan unidas, tan relacionadas, tienen otro punto en particular. Toda la física y la cosmología aristotélica se va a dar desde una concepción sobre la Tierra, que es la Tierra inmóvil y la Tierra que coincide con el centro del universo. En base a esta idea primaria,
se van a establecer las teorías físicas, sobre todo las teorías de los movimientos, qué tipos de movimientos hay, y de los elementos, qué elementos hay y qué propiedades tienen que van relacionadas con movimientos en particular. Ahora les voy a compartir, si es que puedo, se me tildó la pantalla un segundo, un PowerPoint, que yo creo que el año pasado di algo de esto, pero no sé, no me acuerdo, porque siempre doy estos temas y tengo como 3 versiones de Aristóteles, de la física y de Acerca del cielo dando vueltas, y no sé cuál es la que me correspondería ahora, no la encontré, pero bueno, hice un collage de los PowerPoint que tengo. Y estoy queriendo guardar el PowerPoint para pasarlo y no puedo. A ver. Un segundito. Miru, cualquier cosa, decime si me lo No, querés a mandar mí y que la yo... tecnología no me va a vencer, no me va a vencer. Ya con lo Vamos, que sí. sufrí el año pasado, con la computadora rota, no, eso ya no. Sí, Un sí, ya lo segundo. creo. Me acuerdo de esa clase que trabajaste a ciegas. La Vamos. pantalla negra, qué horror. Sí, sí. Era nada, nada. Era para llorar. Ahí voy, ya voy. Ahí va queriendo. Ya. Por lo menos el PDF se abrió, así que ahora lo tengo que compartir. Ahí va, Miru, perfecto. Se Qué ve bien. alivio. Bien. Bueno, entonces, estas ideas básicas de Aristóteles van a conformar todo lo que es la física y la cosmología aristotélica. Y esto no solamente queda en Aristóteles, sino como había dicho Freud al inicio, es el paradigma o la teoría aristotélica la que va a regir durante años, más o menos hasta el Renacimiento. Ahí va a haber un quiebre en lo que es la cuestión de la cosmología, en el ordenamiento del cosmos, del universo, y también una nueva física al respecto. Pero vamos a ir viendo que es muy importante tener en cuenta que esta teoría ha tenido una supremacía por varios siglos. Así que ahora nos puede resultar un poco sosa o difícil de comprender, porque incluso hasta nuestro sentido común cambió, pero esta teoría aristotélica está bastante ligada al sentido común con esta característica en particular, que sería cómo observamos las cosas son realmente lo que son. Medio difícil de ejemplificarlo, pero sería así. Tiene otra carga teórica la observación que la que tenemos ahora, por decirlo así, también. Bueno, y esto de la física de Aristóteles, creo que en el otro encuentro habíamos visto como distintos tipos de investigaciones. Y en la física Aristóteles había dicho que hay 3 tipos de investigaciones. Hay 3 clases de indagación. Una sobre lo inmóvil, que de eso se va a ocupar la filosofía primera. Otra sobre lo que es movido, pero es indestructible, la astronomía. Acá entonces tenemos que tener en cuenta, en esta aclaración, sobre lo que es movido, pero es indestructible. ¿Qué será lo indestructible? El universo, el cosmos, el cielo. Y otra sobre las cosas destructibles. Ahí se va a focalizar la física primariamente. Y tenemos que tener en cuenta que de las cosas destructibles, o sea, aquellas cosas que son susceptibles tanto de generación como de corrupción, términos aristotélicos,
estamos nosotros, y estamos en este plano que yo les había dicho, sublunar, aunque todavía no sepamos la diferencia entre sublunar y supralunar, vamos a ir metiendo algunas nociones de a poquito. Ahora bien, habíamos dicho que también la física se va a encargar del estudio general de la naturaleza. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es lo que estudia un físico? ¿Cuál es la tarea del físico? Y si seguimos la teoría aristotélica y tenemos en cuenta uno de los preceptos aristotélicos, que es para conocer las cosas debemos conocer sus causas, y vamos a ver que hay 4 causas, esto lo mencionamos un poco al pasar en el encuentro pasado, la tarea del físico va a ser conocer estas 4 causas y explicar físicamente el por qué. Y cuando uno se quiere meter como en el rol de físico, explicar el por qué tiene que ver con siempre remitirse o siempre tener en cuenta estas 4 causas aristotélicas. En Aristóteles hay 2 sentidos de causa que van relacionadas. Una es entendido como causa, causa de ser, de que algo sea, y razón, o sea, el factor explicativo. Habíamos visto que en el encuentro pasado que hay 4 causas. No sé si alguien está escribiendo en el chat, no, tengo la ventanita, la tengo que... No, Miru, es gente que ingresa, cualquier cosa te aviso. Bueno, y tenemos una causa material que implica tratar el constitutivo interno de lo que algo está hecho, la causa formal, la definición de la esencia de la cosa o de lo que algo es, y cada una de sus partes. Después está la causa eficiente o motriz. Miru, perdón que te Sí, interrumpa. Estás pasando una diapositiva con sí. las... Claro, no se está viendo, nos quedamos en los tipos de... Por eso me imaginé, porque iba Ah, pausado. claro, yo No, porque pensé que tenían la diapositiva ahí. no, Bueno, no. Estamos viendo perdón. las 3 clases de indagación, solo ahí nos quedamos. Ah, sí, no, me olvidé de poner pasar. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, la causa eficiente o motriz, que es el principio primero de donde proviene el cambio y el reposo. Acá va a estar la cuestión del estudio del movimiento en Aristóteles. Y la causa final, aquello para lo cual algo es. Esta causa final también nos dice el aspecto teleológico de Aristóteles. Con teleológico quiero decir que todo tiende a un fin, o como van a ver con Florencia más adelante, todo tiende al bien supremo. Ay, qué lindo cuando sale así Aristóteles. Esto también de que tiende a un fin o que está cercano al bien supremo, parte de la cosmología va a estar implicada en esto, como vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta, esta es la cuestión del fin, de la perfección y del bien, cómo esas características siempre apuntan a algo que va a ser lo mejor posible, para decirlo con otras palabras. Bueno, pero tenemos que como ajustar qué entendemos por naturaleza, o mejor dicho, qué es lo que Aristóteles dice por naturaleza. Ahora sí voy a cambiar de diapositiva. Bien, ahí está. Aristóteles nos dice que algunas cosas son por naturaleza, otras por otras causas. Por naturaleza, animales y sus partes, plantas, cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire, el agua. Y decimos que estas y otras cosas semejantes son por naturaleza. Cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo.
sea con respecto al lugar, o al aumento, o a la disminución, o a la alteración. Entonces, en este sentido, naturaleza es el principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa, a la que le pertenece primariamente y por sí misma, no por accidente. O sea, algo que es intrínseco a la cosa. Y lo que se va a estudiar entonces de estas cosas que son por naturaleza, el movimiento. Y el movimiento va a estar, el tema del movimiento va a estar atravesado por toda la teoría aristotélica. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en este sentido, si la naturaleza va a ser el principio del movimiento y del cambio, y la investigación va a ser sobre la naturaleza y los principios generales de la naturaleza, lo que tenemos que estudiar es el movimiento. Esto serían como los preceptos que tenemos o las características principales del estudio de la física y de la naturaleza en la obra de la física de Aristóteles. Para ver lo que Aristóteles entiende sobre movimiento, se puede ver mejor en la otra obra de Aristóteles acerca del cielo. Para Aristóteles, el movimiento se debe estudiar según tres tipos, o según en relación a qué: a la magnitud, a la especie y al lugar. Con magnitud sería el aumento o disminución de este movimiento. Según la especie, tiene que ver con la generación y corrupción, y el lugar va a ser la traslación. Y acá voy a mostrar. Ay, me perdí. Otra. Tenemos tipos de movimientos según su lugar. Y Aristóteles nos dice que todo movimiento es por violencia o por naturaleza. Pero si hay un movimiento violento, entonces tiene que haber también un movimiento natural. Acá hay un juego como de opuestos, pero hay que entenderlo en este sentido. Para determinados tipos de cuerpos, Aristóteles nos dice que va a haber un determinado tipo de movimiento. Si consideramos los movimientos, hay dos. Uno rectilíneo, ascendente y descendente respecto de su centro, que acá lo marqué con unas crucecitas. Y el movimiento circular también va a ser respecto de un centro. No sé si se ve bien en los dibujitos ahí, creo que sí. Y acá se puede hacer otro tipo de comparación. Entonces, ¿qué clase de cuerpo va a ser el que se mueva ascendente o descendente? Va a ser un tipo de cuerpo que tenga gravedad o levedad. O sea, que van a ser cuerpos terrestres, cuerpos sublunares. Como antes habíamos dicho así por arriba, de que nosotros también correspondemos a este tipo de movimiento en cuanto a seres sublunares. Y en esta región sublunar lo que se va a ver son cuerpos corruptibles, o sea, cuerpos que tienen la característica de generación y corrupción. Y acá va a estar la teoría o no la teoría en sí, pero se va a tener en cuenta los elementos que habíamos visto con los primeros que filosofaron: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Esto es todo en la región, entonces, sublunar. Después tenemos otra región en la cual van a estar cuerpos celestes. Y el cuerpo celeste va a ser el cuerpo que
se mueve de manera circular, no puede tener gravedad ni levedad, como los cuerpos terrestres, y como están en una región supralunar, los cuerpos son incorruptibles. Y el elemento, sí van a tener un tipo de elemento, pero no son estos elementos que he nombrado, sino un elemento que tiene características de ser como el quinto elemento, un elemento ya más de carácter divino, también considerado como éter. Ahora bien, ¿por qué se mueven de manera circular estos cuerpos celestes y por qué los cuerpos terrestres se mueven de arriba, ascendente y descendente? Esto es un poco aburrida esta parte, pero bueno. Esto tiene que ver con los movimientos naturales. Un cuerpo que es pesado, que es grave, tiende naturalmente o por naturaleza se va a desplazar hacia el centro, hacia un centro. Lo leve, que tiende a alejarse de ese centro por naturaleza, se va a desplazar hacia arriba. Y acá juegan en estos cuerpos terrestres los elementos. Entonces la Tierra, que va a ser lo más grave, va a estar caracterizada por el movimiento rectilíneo descendente. Y este movimiento va a ser contrario al fuego, que es el elemento más liviano. Su movimiento rectilíneo va a ser ascendente. Y después tenemos dos elementos intermedios, el agua y el aire, que es más liviano que el agua. ¿Qué pasa con el cuerpo celeste si no tiene esta característica de levedad o de gravedad? Y está compuesto por éter. Entonces estos cuerpos, al ser eternos, no sufren ningún tipo de aumento ni de disminución de movimiento, son también inalterables. ¿Por qué? Porque el mismo movimiento circular es el que nos dice una característica en especial. Si se mueven en círculos, siempre van a ir al mismo lugar. No tiene inicio ni fin un movimiento circular. En cambio, un movimiento rectilíneo, ya sea ascendente o descendente, va a tener un principio y un fin. Entonces sí, se mueven, pero se mueven de una manera como eterna. No están afectados por características espaciotemporales que nosotros sí tenemos. Por ejemplo, se puede ver esa diferencia así. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora yo les había dicho antes que toda esta teoría aristotélica se tiene que tener en cuenta desde ver la Tierra en reposo o sin movimiento, y justo que coincide de alguna forma con el centro del universo. Esto también puede sonar raro, pero ¿por qué? ¿La Tierra no se mueve? Porque está compuesta de tierra y la Tierra como elemento tiende su movimiento hacia el centro y justo va a coincidir con el centro del universo. Pero también tenemos que tener en cuenta que la Tierra, para los griegos, no es un cuerpo celeste, no es un astro, no es un planeta. Entonces, está bien que no se mueva, porque si fuese un planeta o fuese un astro, estaría en esta región, que ahora vamos a ver un poco más gráfica, supralunar, y tendría las características de moverse de manera circular. Por ejemplo, podemos ver sobre la Tierra
esto que dice Aristóteles, ahora les comparto, sobre la Tierra. Algunos pretenden que es uno de los astros, otros, tras colocarla en el centro, dicen que oscila y se mueve en torno al eje. Si se desplaza, bien estando fuera del centro, siempre pensando en esta relación de centro y círculo, necesariamente se moverá de alguna manera forzada, con arreglo a ese movimiento, pues no es un movimiento propio de la Tierra. Acá estaría la distinción entre movimiento natural y movimiento violento. Sí, acá Roberto Daniel dice que se entiende, pero no es fácil de comprender. No, no, porque nos tenemos que como despojar de todo lo que nosotros sabemos y empezar de cero. Es difícil, pero ya como nuestras teorías físicas y cosmológicas cambiaron, acá estamos en otro mundo, es otra comprensión del mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para esta nueva comprensión del mundo, nueva para nosotros, pero es vieja, tenemos que tener en cuenta lo que nos está diciendo Aristóteles, que es la base teórica, los supuestos, incluso metafísicos, para entender todos estos fenómenos. Nos va a decir principalmente que tenemos que estudiar el movimiento. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene esta cuestión del cambio, ya sea en acto, que está cambiando actualmente, o en potencia, la posibilidad de. Ese cambio se explica a través del movimiento. Para Aristóteles va a haber dos movimientos, dos tipos de movimientos. Estos dos tipos de movimientos se rigen según principios que van a ordenar el universo y el mundo. Entonces, a un tipo de movimiento que es el circular va a quedar para una zona supralunar, que ya vamos a ver esto un poquito más gráficamente. Y para la sublunar va a haber otro tipo de movimiento, el rectilíneo que había dicho. A su vez, eso también tiene que ver con los componentes de los cuerpos, o sea, los elementos. Los cuerpos terrestres, nuestra zona, van a estar con las características de que son corruptibles, pueden cambiar en el sentido de aumento y disminución de movimiento, o de generación o corrupción, los seres vivos nacen y mueren. Y esto está relacionado con los 4 elementos. Según su peso, algunos irán rectilíneamente descendente con respecto hacia al centro y se van a acercar hacia el centro, y otros, por ser más livianos, se van a alejar de ese centro de manera ascendente. Cuando tenemos en vista estos principios, podemos explicar qué pasa con los fenómenos terrestres y qué pasa con los fenómenos celestes. Son como los supuestos teóricos con el que vamos a estar ideando o teorizando sobre el mundo. Aristóteles también nos dice que la traslación natural, o sea, el movimiento natural que le corresponde tanto a la Tierra como a sus partes, tiene que ir hacia el centro del universo, va a coincidir. Y por estas características, lo que él concluye es que la Tierra debe hallarse necesariamente en el centro e inmóvil. Cuando Aristóteles dice que es algo que es necesario o es necesariamente, quiere decir que no puede ser de otra forma. Tiene que ser sí o sí así, es un poco ahí a rajatabla, hay que respetar eso. Porque no se puede dar de otra manera. Si tenemos en cuenta todos estos componentes de la física aristotélica, no podría ser de otra manera. Tiene que sí o sí encajar con esta teoría. Por eso es una buena teoría y duró tantos años, porque era bastante estable y con buenas bases.
Ahora, el centro del universo y el centro de la Tierra coinciden. ¿Pero por qué coinciden? Porque justo los cuerpos pesados se desplazan hacia el centro de la Tierra y tienen su centro que justo coincide con el centro del universo. Esto es raro, pero ¿por qué? Ahora vamos a ver cómo está configurado este universo. El universo en su totalidad es un universo esférico y tiene esferas cristalinas adentro donde se van a mover los cuerpos celestes, o sea, los planetas, o se van a mover las constelaciones en cada una de esas esferas. Para Aristóteles creo que hay como, si no me equivoco, 54 esferas que explican estos movimientos. Cada esfera va a estar como encastrada una con otra, o adentro, y después que van a explicar el movimiento de lo que nosotros vemos o observamos en el cielo, de los planetas. Cada esfera está relacionada con un centro, y justo el centro va a ser del universo. La Tierra va a coincidir con ese centro solamente por su característica de ser de Tierra. Y la Tierra va a ser esférica también, porque de la esfericidad no se sale. Ahora bien, ¿qué pasa con el cuerpo de las esferas y de los planetas? ¿Qué los mueve? Porque habíamos dicho que era un movimiento circular eterno, o sea que no tiene principio ni fin. Bueno, y acá para Aristóteles va a haber como un motor inmóvil, o sea, que se lo suele identificar con la última esfera de este universo, en la cual tenemos, lo pueden llamar como firmamento o como esfera de las estrellas fijas. Ese primer motor inmóvil no tiene otra causa de movimiento, es el movimiento, y es el que como que le imprime movimiento a las demás esferas. Entonces hay como una cadena de movimientos, se va ampliando. Acá Neri dice que hay un mapita indicativo de todos los círculos, sí. Y ahora justo le quería, a ver, leo el chat que hay algunos. Sí, pensar como lo hacían los griegos no es fácil, no es fácil. Tenemos que salir de todas nuestras creencias para meternos en otras. Roberto Daniel pregunta si debo tomarlo como cierto sin discusión a ese pensamiento. Para ser aristotélicos y ahora meternos en la teoría aristotélica, lo mejor sería, sí, tomarlo sin discusión. Estas cuestiones no es que de un día para el otro se pusieron en duda, sino a lo largo de la historia incluso se quisieron como interpretar o ajustar mejor la teoría aristotélica. Pero sí, esto es para Aristóteles y esto es lo que abrazaron todos los griegos, es lo que la comunidad griega antigua estuvo de acuerdo y consensuó en que esto era así. Acá Adriana dice, es una abstracción de él, no tenía ninguna base de experimentación para afirmarlo, ¿verdad? Sí, no, es así. En Aristóteles, cuando estamos hablando de estos movimientos y yo le digo las características de los tipos de movimientos, los elementos, qué sé yo, no necesito la observación. Pero él mismo, Aristóteles, te dice, esto lo pueden observar si miran el cielo, esto lo pueden ver si tiran un papel al piso, esto lo pueden ver que si levantan un objeto, ustedes están haciendo un movimiento violento contra el objeto, que hay una resistencia para que no vaya hacia el centro de la Tierra. De esos principios
como más particulares de cada ciencia, sin ese contenido empírico, sin el dato empírico, te explico lo empírico. Viene de ese lado. Es medio raro así pensarlo, pero el mismo Aristóteles, yo cuando les di los fragmentos, no sé si algunos de ustedes los leyeron, pero el de Acerca del Cielo, creo que era el libro 2 y los capítulos 11, 12, 13 y 14, que son muy difíciles de comprender, pero ahí está más o menos la manera de proceder de Aristóteles. Primero que, como habíamos visto en la metafísica, repasa lo que habían dicho antes o lo que otras interpretaciones y las va a discutir y va a dar su punto de vista, y también va a ajustar estos principios. Bueno, nosotros vimos tal principio del movimiento, ustedes lo pueden ver aplicado a un caso particular que, no sé, la constelación tal se mueve así, así, como un ejemplo, le da ejemplos. Mercedes dice, toda esa teoría va a desaparecer primero con Galileo, Newton y Kepler. Claro, tal cual. La teoría aristotélica se va a empezar a quebrar cuando se vea, por un lado, otro tipo de ordenamiento del cosmos, que nosotros, dentro de la teoría aristotélica, es el geocentrismo, y después vamos a pasar al heliocentrismo, que es lo que actualmente consideramos, que la Tierra ya no va a estar en el centro del universo o no va a estar en el centro de nuestro sistema solar, sino que va a haber un cambio, el Sol que está en el centro y los planetas, y ahora la Tierra pasa a ser un planeta, giran alrededor del Sol. Roberto dice, habría que esperar hasta Galileo para poder pensar diferente en cuanto al universo, tal cual. Y no solamente en cuanto al universo, sino también en cuanto a la física, a la explicación de los movimientos. No se olviden de Copérnico, no, no, el padre de todos, no, mentira. Pero sí, es que Copérnico hizo sus cositas, pero quienes llevaron, creo que la batalla en contra del geocentrismo fueron Galileo, Kepler y Newton. Ellos fueron los que, de esa idea copernicana, bueno, ahora vamos a cambiar de teoría física, vamos a explicar los movimientos de los planetas de manera distinta, ya no se va a tratar de círculos perfectos, va a haber otra forma, es un cambio bastante. Sergio pregunta si se puede decir que la física moderna deriva de Aristóteles. No sé si deriva, pero la física moderna es una alternativa a la física aristotélica. Va a haber problemas, los griegos ya tenían otro tipo de problemas, ahora me estoy yendo de tema, pero de los movimientos de los cuerpos celestes que supuestamente son perfectos, de forma circular y eternos y todas esas características, hay algunos astros o cuerpos celestes que dentro de nuestra observación no se mueven con esa característica, que son los errantes o los llamados planetas. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen un movimiento aparente. Si uno hace un seguimiento de los planetas durante varias noches o con ahora un simulador, se puede ver que el planeta avanza, se detiene, va hacia atrás, se detiene y vuelve. Y eso lo hace en una forma de un 8 invertido o de un rulito. Entonces, ¿cómo puede ser que un cuerpo celeste perfecto tenga esta característica que no coincide con la teoría que tenemos sobre esos cuerpos celestes? Entonces ahí sí se ensayaron otras alternativas y otras alternativas a ver estas esferas del mundo, del universo, y si agregamos un par de esferas más, otros tipos de movimientos, todos en circulares, para poder explicar este movimiento aparente, que para nosotros es aparente, pero los griegos tenían que explicarlo como si fuese un movimiento real, por eso era preocupante para ellos.
una de las cuestiones, bueno, fueron esas. ¿Cómo hacemos dentro de estas problemáticas astronómicas y cosmológicas una teoría que sea más simple? Porque meter más esferas, meter otros tipos de movimientos, y no va con los preceptos o los valores de tener una teoría científica que no sea tan complicada, o que no sea simple. O sea, se busca, perdón Eleonora y demás científicos, pero hay algunos valores como compartidos en cuanto a qué se espera de una teoría científica, y se espera de una teoría científica que pueda explicar algunos fenómenos de la manera más simple posible, que no tenga tantos problemas, porque si tenemos una teoría que es complicada o compleja, van a aparecer cada vez más problemas, y lo que se quiere evitar es tener problemas a la hora de explicar estos fenómenos. Sí, a Galileo lo quisieron bautizar por afirmar que la Tierra se movía, a Giordano Bruno lo quemaron por decir que el universo era infinito, y no, acá son todos unos valientes los modernos. Pero eso no quiere decir o no tener en cuenta el valor que pueda llegar a tener una teoría geocéntrica o una teoría aristotélica. Hay otros factores ahí como más culturales, sociales, políticos, religiosos que se van teniendo en cuenta. Pero bueno, al respecto de eso, también les quería mostrar, creo que las tengo acá, las imágenes, distintas imágenes del mundo geocéntrico. La que ven ahí, si no me equivoco, es del año 1300. No sé si ven la flechita cuando yo señalo la flecha en la imagen. No tengo forma de... Bueno. Están los elementos en el centro, en una esfera, que sería la Tierra. Tierra, agua, aire, fuego. Y ahí están las esferas. Las esferas de la Luna. De la Luna, entonces de la esfera de la Luna hacia abajo, lo que va a ver estará el mundo sublunar. Y el mundo supralunar es de la esfera de la Luna hacia arriba. Y ahí tenemos la esfera de Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, que eran los planetas visibles o los planetas que se veían a simple vista, o como también se suele decir, a ojo desnudo. Y la esfera de las estrellas fijas. Acá tenemos otra ilustración que es creo que esta era la de una ilustración dentro de la Biblia de Lutero, me parece, o algo así. Ahora no. Tengo todo guardado. Cuando pase el PowerPoint en limpio les dejo bien de dónde salen las imágenes. También, pero bueno, si pueden ver en el centro están Adán y Eva, está la Tierra, en el centro están las estrellas, y bueno, después de todo ese universo está Dios. Esta es una versión de un astrónomo de 1900, también para ver el geocentrismo, la Tierra en el centro, las demás esferas de los planetas, y el último, que es el borde, sería la esfera de las estrellas fijas. Esto está en un manual que se utilizaba en el Renacimiento, que era el Manual Básico de Cosmología y Astronomía, Zafera Mundi, y está esta cuestión de también la Tierra, los elementos y las esferas. Y en esta tenemos la esfera de las estrellas fijas, que es la penúltima, y también ahí agregado el primer motor inmóvil. Esto de un manuscrito de 1200 creo, no estoy segura, no me acuerdo. Este no lo estudié, pero bueno, también
representa el geocentrismo, la Tierra en el centro, las esferas de los planetas, las esferas de las estrellas fijas, también con las constelaciones de los signos del zodíaco, y agrega como dato las distintas fases de la luna, que sería el círculo que está en celeste, y esas serían como las fases de la luna. Es un calendario ese. Después tenemos, esta es una imagen de una representación del mundo de Dante, de la Divina Comedia, y también que es un mundo geocéntrico. Ahí pueden ver en el centro de la Tierra, abajo, sería el infierno, el purgatorio, las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, la esfera de las estrellas fijas, que es en la que tiene como un montón de estrellitas, también caracterizada por el zodíaco, y después, bueno, vendría a venir en la última esfera, que sería el primer motor inmóvil, y después el paraíso. Ahí está arriba también. Este es un... Ay, me tendría que haber anotado, este me lo olvidé. También de un manuscrito, pero medieval. También representando el geocentrismo, representando los elementos. Ahí podemos ver la tierra, el agua, el aire, el fuego, en las esferas de los planetas, que también tienen sus signos correspondientes, y la esfera de las estrellas fijas relacionada con las constelaciones de los signos del zodíaco. Este es un manuscrito de Islandia, también con lo mismo, vemos otro mundo representado geocéntrico, la Tierra en el centro, con los elementos, y las esferas de los planetas, y el firmamento también, que les había dicho que eso era considerado también como las estrellas fijas. Y ahí dice zodíaco, y no sé qué estará relatando todo al costado, pero puede ser que también tenga, por lo que veo en los números, puede ser que tengan en cuenta cuántos años o cuánto tiempo tarda una de las esferas o del planeta en completar una vuelta. Que puede ser que sea ese el dato, pero no sé. Tendría que aprender a leer todo eso. Y acá también, en un manuscrito medieval sobre la esfericidad de la Tierra, con los elementos que vimos. Y bueno, eso ya se me pasó, esa es otra cosa. Ese es otro PowerPoint mezclado en otro, así que no hace falta. Pero bueno, para entender entonces este mundo aristotélico y esta física, hay que tener estos principios que hemos visto, sobre todo del movimiento. Y con eso se va a explicar cada una de las cosas que suceden en la naturaleza, y también con respecto a los asuntos humanos, que como les dije al principio, después van a ver bien con Flor, pero va a estar toda esta idea aristotélica también incluso en asuntos morales y éticos. Nelly dice, tendrían un cielo muy limpio y sin la polución actual. Sí, debe haber sido maravilloso un cielo como el que hayan visto los griegos o los antiguos. Debe ser, no sé, lo más parecido que nosotros podamos llegar a tener es ir al medio del campo, a lo mejor, y mirar el cielo de noche. Porque desde la ciudad la verdad que se puede ver poco y nada. Bueno, y ahí dejo de presentar. Si tienen alguna duda o algo, alguna queja, atendemos. Yo ahora estoy en modo aristotélica, así que a mí no me sacan de esta teoría. Por lo menos por un par de clases más y después.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, no sé quién habla, no estoy Mónica, identificando. Mónica, sí, ahí te veo. ahí pongo el video para que se me vea Sí, igual ahí vi tu usuario, sí. la foto. Bueno, sí, la foto. Primero te quería hacer una pregunta, a ver si comprendí o si estoy equivocada. Vos comentaste que la Tierra, de acuerdo a la teoría aristotélica, era el centro del universo. Dijiste que había un movimiento de traslación de la Tierra hacia el centro del universo. Pero si la Tierra es a la vez el centro del universo, ¿dónde está ese movimiento de traslación? Hay un movimiento, me encanta Mónica, que Y no me puedo ahora, equivocar Miru, te en quiero nada. ver. No me puedo equivocar en nada. Ahora te quiero ver. No, ay, por Dios, qué nervios. Capaz que expliqué mal y puede ser No, y les no, no. pido disculpas, pero la No, idea es pudo no así. haberme quedado claro. El elemento tierra es el que se mueve hacia el centro, no la Tierra. La Tierra ya está toda compacta y es una esfera, o sea que no tendría ese problema. Coincide justo con el centro del universo por toda esta cuestión de las esferas que, que vemos en ese tipo de universo. Ahora bien, uno de los problemas, o de los problemas hipotéticos o de situaciones hipotéticas podemos pensar con respecto a tu pregunta, que está relacionada, es, ¿qué pasa si yo muevo a la Tierra del centro? Primero ahí tendría un movimiento súper violento. Supongamos que da la posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa con todos sus elementos? ¿Irían como juntos con ese movimiento de la Tierra o se desplazarían al centro del universo? Esa es una pregunta que se suele hacer en estos casos. Y si seguimos este ejemplo, teniendo en cuenta la teoría aristotélica, lo que diríamos es que esos elementos no van a estar más juntos en la Tierra, sino que van a tender al centro del universo. Esto sirve como para ver eh, que es una coincidencia el centro de la Tierra y del universo. Pero no es que la Tierra es el centro del universo, coinciden nada más. No sé si responde a tu pregunta, Mónica. Sí, no importa, yo después voy acomodando las ideas. Pero Todo va sumando para que uno llegue a la comprensión clara de las sí, cosas, la ¿no? Tierra no Pero se sí, sí, mueve en ningún está. momento, no sé, porque incluso hay otro problema. Por ejemplo, si no se mueve de manera circular como se mueven el resto de los planetas, podría decir que la Tierra gira y tiene Que un sería la movimiento de rotación. rotación. Pero ese movimiento de rotación también tendría el problema del movimiento de todos los demás materiales. ¿Se arrastran o no? Porque si se estaría moviendo, tendría como ejemplos de que, y esto es lo que va a atacar a Galileo miles de años después, pero bueno, miles no, sí, 2000 años casi. Bueno, más o menos con el ejemplo o el argumento de la torre. Y lo voy a explicar ahora brevemente y voy a intentar, porque no tengo... Ah, sí, tengo un PowerPoint que si me espero en un segundo, pero para hacerlo más gráfico, porque estas cosas a veces es difícil. Ya voy, un segundo. Menos mal que estos temas me gustan y estoy preparada, si no, es como que, ¿qué haría? Van a ver mis usos tecnológicos sobre cómo hacer gráficos y esas cosas que son horrendos. Pero bueno, este es el argumento. ¿Lo ven ahí?
de la torre. Nosotros tenemos que los cuerpos graves caen, y caen hacia abajo de manera rectilínea. Del lado derecho tendríamos una tierra en reposo, y lo que vemos es que tiramos el objeto y cae en paralelo a la torre. Sí, como dice la línea, como indica una línea ahí. Ahora, si la Tierra estuviese en movimiento, lo que nosotros tendríamos que ver es que se tira algo, la Tierra se movió, entonces la torre también se movió y el objeto queda más atrás. Eso es lo que tendríamos que esperar si somos aristotélicos y pensamos la posibilidad de una Tierra en movimiento. El problema es que en una Tierra en reposo va a caer el objeto que tiremos de una torre cerca de la misma torre. Y la Tierra en movimiento en realidad, que eso es lo que va a hacer Galileo, explicar este tipo de movimiento a la derecha, es como, aunque esté en movimiento la torre, un objeto caiga al piso cerca de la misma torre. ¿Se entiende ahí? A lo mejor compliqué todo el asunto. Y les muestro también, porque hice un barquito sorprendente con... Pero estos son los ejemplos que trata Galileo, que es el de la nave, que es más o menos lo mismo. Tenemos un barco quieto, tiramos un objeto y cae cerca del mástil. En un navío en movimiento, la expectativa sería lo mismo que con la torre, el objeto alejado. Pero lo que pasa es que tanto en un navío quieto como en uno en movimiento, tenemos el mismo resultado de lo observado. Eso, a lo mejor me fui de tema, Mónica, pero esas cuestiones que vos preguntabas sobre qué pasa con los movimientos es también lo que después Galileo va a atacar para explicar estas cuestiones de, bueno, pero ¿se mueve, no se mueve? ¿La Tierra tiene movimiento o no? Con estos ejemplos, él después va clarísimo los gráficos. Gracias. Son todas formas predeterminadas. Me encanta. Sí, Iru, están buenísimos, y ahí justo Eve también, yo me recordaba cuando señalaste el segundo ejemplo, el del navío, que en la película Ágora, Hipatia va sobre el barco, en la de Amenábar, y hace el mismo experimento. Pero ella ahí está en disputa, creo que con el sistema de Ptolomeo, que tenés unas preguntas ahí en el chat también. A ver, así que viniste preparada. Más o menos. No, cállate, te vamos a exprimir. Acá desde Andrés. Sí, hay dos preguntas, creo. ¿Qué diferencia tiene con Aristóteles? Bueno, es así. En el Almagesto de Ptolomeo hay dos opciones para explicar sobre todo estas cuestiones de los movimientos de los planetas y de por qué tienen este movimiento de retrogradación o del rulito que les comentaba. Hay dos posibilidades. O movemos un poquito la Tierra del centro, pero esto no quiere decir que la saquemos del centro del universo, sino que la movemos apenas un poco, sobre todo para considerar cuestiones de las esferas. Esto es todo más como geométrico técnico, que va a ser una opción de excéntrica, o sea, de sacar del centro, pero aunque movamos la Tierra un poquito nada más, no mucho, del centro, todos los otros planetas van a girar alrededor del centro del universo. Entonces no perdemos la parte geocéntrica. Y hay otra opción, es de estas esferas que giran y de los planetas que giran, hay otra opción, es que tenemos la órbita del planeta circular, pero el planeta también tiene otra mini órbita o un círculo que se traslada.
y se mueve el círculo. Y tendría que buscar otro gráfico que no lo tengo, pero se llama epiciclo. Entonces, tenés un movimiento circular del planeta alrededor del Sol, pero también hay otro movimiento que es un mini circulito que acompaña este círculo grande, que es el que después va a explicar los rolitos que hace o la retrogradación de los planetas. Son todos artilugios, Miru, más que nada. Sí. creo que lo tengo. Ay, sí, por favor. Disculpe, porque son láminas, un poco anticuado. Pero acá Sí, está. yo no lo tengo a ese justo. Pero lo puedo Ahí buscar. pará, ahí se los muestro. Un poco anticuado esto de las láminas, ahora que estamos en el mundo virtual, pero en alguna época, cuando teníamos la posibilidad. Ahí va. ¿Cuál querés que te muestre enfoque primero? ¿Para qué no veo? ¿Para qué te agrando la Lo pantalla? que pasa es que me va a quedar espejado. No, está re bien. Si ponen fijar bien, la pantalla en Sol, sí. Ahí tenemos el Sol. Bueno, el Sol sería Están el los planeta. dos, pará. Tengo no sé cuál querés. Si Claro, el de la o el anterior. El anterior ese es el de la excéntrica que les decía. Pero no lo pongas tan cerca, alejalo un cachito. Un cachito. Ahí está perfecto. ¿No ves que dice modelo solar excéntrico de Ptolomeo? Están las estrellas fijas. Seguimos con esta concepción del mundo geocéntrico, finito y esférico. Tenemos la Tierra un poco alejada del centro. Y ahí, bueno, explica con el Sol, o puede ser cualquier otro planeta, cómo el círculo va a ser respecto del centro. No ya de la Tierra, pero sí del centro. Y por eso, como está como un poco alejada, no está justo en el centro, lo que vamos a ver son esas variaciones de los movimientos retrógrados y también a lo mejor alguna variación respecto a los brillos de los planetas. Y después tenemos el otro modelo, si querés. Qué buenas esas láminas, me encantan. El PowerPoint nuestro. Increíble, que son los epiciclos de Ptolomeo, los que yo venía diciendo. No sé si pueden ver bien, pero ahí está. Ahí está. Entonces tenemos la Tierra en el centro, la línea que está como segmentada, que ahora no me sale en puntitos, y tenemos, esa es como una trayectoria, bueno, acá del Sol, puede ser de otro planeta. El deferente, que es la órbita de un planeta también, no lo estoy entendiendo muy bien el gráfico, pero intento explicarlo. Y después ven otros circulitos más chiquitos. Esos circulitos más chiquitos son los que el planeta se va moviendo y se va moviendo por el deferente. Entonces, si trazamos cómo se mueven esos planetas, lo que vamos a ver es un movimiento circular, pero con rulitos hacia adentro. Y eso explicaría el movimiento de retrogradación de los planetas. Creo que ya está más o menos todo. Genial. Miru, y pienso en voz alta, o sea, todo esto, siempre, todas estas explicaciones que como vos señalabas, sostienen el geocentrismo, también todas estas teorías o las modificaciones, Ptolomeo, Aristóteles, bueno, y las demás ejemplificaciones, o sea, todas intentan de pensarlo más epistemológicamente, de cuidar la hipótesis inicial, ¿no? Que la Tierra está en el centro, que no hay prácticamente movimiento, o el movimiento que se da es un movimiento pausado, acotado, medido, regular. Bueno, que la esfera es la figura perfecta, ¿no? Todos intentan siempre de cuidar esa hipótesis inicial, que por eso decíamos el gran paradigma o modelo, ¿no? O sea, siempre el intento no es destruirla, sino conservarla, incluso con las dificultades o las cuestiones, perdón.
obvio que es sobre todo como salvar la teoría y después excusarse o tener la excusa de que hago estas pequeñas modificaciones, pero por algo instrumental, matemático, geométrico, solamente para tener mejores cálculos. Y entonces con eso es como que también te vas atajando de tener complicaciones con tu propia teoría. Bien, genial. Bueno, incluso también es un modelo que después, durante la Edad Media, o sea, también es un modelo que a la cosmovisión religiosa también le sirvió de algún modo, o se adecuó, no contradijo, ¿no? La explicación religiosa. Por eso, como recién hoy comentaba el compañero, a Galileo le llegó la condena, porque en principio, bueno, después hay otros pensadores previos que van a impugnar esas tesis, pero digo, en un primer momento coincide con la cosmovisión cristiana, judío-cristiana. Claro, lo que ahí se agrega es el argumento del diseño, que hay en toda esta perfección del universo y de las esferas, y quién las hizo, y ahí, bueno, entra Dios en acción. Sí, y quería buscarles un video, pero se ve que no lo guardé bien para mostrarles. No, no lo voy a conseguir, pero lo puedo buscar y lo metemos en la página de comunidades. Acá lo tengo, pero no sé si se va a ver bien. A ver. Pero que es ya todos los... a ver. Intento compartirles. A ver, un segundo. Que son distintos modelos. Está el de Eudoxo, que Eudoxo también fue maestro de Aristóteles, Ptolomeo y Copérnico. Todo... a ver. No sé cómo compartir esto, pero intento. Miru, podés hacer como en la presentación, tenés que poner compartir pestaña. Sí. Si lo tenés abierto. Y si no, puede ser por el chat, que mandes el enlace. Ah, sí, porque... Por ejemplo, si yo ahí les comparto, es mi pantalla, o sea, la presentación claro. es el Meet. Y ahora que cambié de ventana, ¿se ve algo? Ahí lo vemos, sí, perfecto. Ah, bueno. Entonces ahí le mando la reproducción. Y se puede ver más grande, así. Creo que el sonido no sale. No sé si no... Sí, pero no sale. Este es el modelo de Eudoxo, con 2 esferas. Ahí se le está agregando al costadito, si pueden ver, como en un color blanco, serían como los epiciclos de Ptolomeo. Esos rulos que hacen estarían representando el movimiento de retrogradación de los planetas. Todavía estamos en esferas y la Tierra en el centro. Ahí se van como agregando más esferas. Por eso también había dicho que antes era como un sistema que se empezó a ser más complejo en cuanto a agregar muchas esferas para explicar todo este tipo de movimiento de retrogradación que están haciendo. Bueno, ahí está desde otra perspectiva el de Ptolomeo.
que es la primer bolita que vemos que se mueve alrededor del círculo chiquitito, es el movimiento del planeta. Y lo que está atrás, que tiene otra bolita, y todo lo que está en blanco, que es el movimiento de atrás para adelante, esos rulitos, es lo que nosotros vemos desde la Tierra. Es la proyección desde el cielo, de lo que estaríamos viendo de la Tierra. Bueno, y ahí empieza el sistema copernicano, que la Tierra gira alrededor del Sol, y también tenemos la órbita de otro planeta en amarillo, y en blanco seguimos viendo la retrogradación desde la Tierra, pero ya no nos hace falta explicar si hay epiciclos diferentes o otras esferas actuando para explicar ese movimiento de retrogradación. Pero bueno, eso después les dejo el video en la web, en comunidades. Pero para que tengan más gráficos, que es un quilombo todo, pero se puede entender de alguna manera más gráfica, gracias a estos cuadritos. O también, si quieren ver, hay un simulador que se llama Stellarium, que se lo pueden descargar gratis, y tienen un montón de opciones para seguir los movimientos de los planetas, y todas estas cuestiones de observación o de técnicas. Así. Dejo de presentar, porque si no está en doble pantalla. Acá Adriana dice que dentro de un milenio se van a reír de nuestra concepción actual del universo. Y este es algo, sí, es tal cual, o sea, son diferentes concepciones del mundo que van cambiando. Es increíble porque seguimos teniendo como los mismos fenómenos, pero los interpretamos de distintas maneras, y ahí está la cuestión. ¿Puedo comentar algo? Sí. No te quiero poner en un aprieto, porque si no me voy a terminar inhibiendo en lo que quiero consultar. Sí. En realidad, a ver, yo creo que estamos aprendiendo y el profesor no tiene por qué ser una enciclopedia viviente, ¿eh? Así que si alguna pregunta que haga por allí hay alguna respuesta que no cierra, o que vos me decís, bueno, déjame que lo busco y lo amplío, yo te lo agradezco igual. O sea, para No, mí el Mónica, yo me voy aprendizaje es... llorando después No, de no, no saber que no, por no, no, supuesto que no. no, en No, si hay absoluto. algo que realmente no sé o dudo, obvio que lo voy a decir, y Por supuesto. no Yo soy creo que soberbia en ese sentido, sí, no, no, no no, hay no, problema. es que yo creo que el maestro está en un lugar, o el profesor, de enseñante, pero a la vez también de aprendiz. Obvio, Es sí, unida y vuelta. Y cuando no se llega a una respuesta, bueno, se va y se busca. tal Más allá cual. de eso, quería comentarte otra cosa. Cuando comentabas sobre que lo explicaste muy bien a través de los gráficos, porque cuando lo explicaste de modo teórico, yo quería representarme esa explicación, y justamente decías la Tierra como centro del universo, y lo que es sublunar, por debajo de la Luna, lo supralunar, que está más allá, los planetas, para llegar después a ese motor inmóvil, como el gran impulsor. Me pregunto, todo aquello que era observable para Aristóteles en este caso, tenía que ver con los cuerpos celestes, llegando a las estrellas fijas, ¿verdad? Era lo observable. Uh-huh.
¿cómo desarrolla el concepto de motor inmóvil? No es mediante observación, Exacto. sino mediante, es una noción o un concepto analítico, en el sentido de que no necesito de ningún dato empírico o sensible para establecerlo. Y siguiendo con los preceptos de Aristóteles, sería como un principio autoevidente. ¿Y qué quiere decir autoevidente? Es que se demuestra por sí mismo, no tiene demostración previa, ni siquiera analítica. Es la base, es lo primero, no se discute, en el sentido de que es un principio que va a posibilitar otras cosas, pero ese principio va a tener esta característica de ser autoevidente. Ahora, después, ¿por qué establece el primer motor? O ya es como, no sé si será parte de la ocurrencia de Aristóteles, pero también tiene que ver con esto de que el universo no se crea, o sea que siempre fue, es eterno, fuera del tiempo. Entonces, para seguir con esta idea, me parece que Aristóteles pone en juego esta noción del primer motor inmóvil para explicar todo lo demás. Creo que va acorde con esa concepción. Pero esa concepción sí no es empírica, es supraempírica, más allá de lo empírico. Ahí está. Muchas gracias. Pero podemos buscar otra mejor respuesta, no hay problema, Mónica. Pero más o menos va por esa línea. No, pero está bueno, yo me sumo a todos los comentarios, no, pero digo, está bueno para pensar también la relación en esto que nosotros clases anteriores separamos entre lo que sería filosofía y ciencia, ¿no? Digamos, para pensar como presupuestos que en principio serían no físicos o metafísicos, ¿no? Acá no existe esa distinción. Corríjanme, Miru, Mónica, ¿no? Digamos, con esta noción del primer motor inmóvil, más allá que vos hacías referencia a una argumentación, si quiere, lógica, digamos, está bueno para pensar cómo en la teoría aristotélica estas distinciones, que obviamente son categorías de nuestro mundo, no del mundo griego, pero cómo un filósofo antiguo no tiene esa distinción. Sin embargo, la teoría no pierde validez, y eso es lo interesante. Que bueno, después a nosotros nos pasaron muchas cosas, pero digo, está bueno también para pensar eso, la relación entre filosofía y ciencia, metafísica y física, ahí. Claro, porque acá parece que cuestiones ontológicas o metafísicas están incluidas en la física y viceversa, y sí, están ahí. Son como solidarias entre ellas. No, no hay una distinción que a lo mejor nosotros tenemos ahora un poco más clara o realizamos otra distinción. Incluso en la física, en uno de los libros que nos dieron a leer, dice que pensar es movimiento. Si vamos al caso, el pensamiento o el acto de pensar no es un acto material, digamos. Y sin embargo, es movimiento también. Claro, por eso mismo Aristóteles, la cuestión del movimiento va a estar en todos lados. Igual que en esto del movimiento, también en la parte de la lógica o de cómo pensar las expresiones lingüísticas, de esas expresiones lingüísticas que usamos nosotros cotidianamente, vamos a abstraerlas en un sentido para tener una estructura, una forma de cómo organizamos las oraciones, cómo argumentamos. Él va a hablar de silogismos, por ejemplo, en particular. Pero todo ese proyecto aristotélico de sacarle como lo sensible, que es lo más cerca a nosotros, y buscar lo más universal, está en todo, está en la parte de la ciencia demostrativa, que sería esta ciencia que estudia los primeros principios, que son autoevidentes o indemostrables, en relación con la lógica, pero bueno, también tenemos estos principios de base que nos va a servir para la física, que nos sirve para la metafísica, la filosofía primera, y después para la ética también. Es todo un proyecto aristotélico, aunque algunos no quieran decir que Aristóteles fue sistemático, es como hay un gran
corpus, que está todo relacionado y no se puede salir de ahí, más o menos. Pero sí, está muy buena esa, yo la había leído y me olvidé de decirlo, pero incluso el pensamiento es movimiento. No sé si alguien levantó la mano, ahí veo la mano de Roberto, ¿puede ser? Alejandra, Alejandro Leo y Roberto. y Robert. Roberto, Sí, ahí va, ahí te escuchamos. sí, pues, no la escuchaba Alejandra, así que. No, primero un comentario así simple de que en ese momento todavía hablo en tiempo de Aristóteles y por varios siglos más, la cuestión de la ciencia y la filosofía es indistinguible, digamos. Podés diferenciar entre la física y la metafísica, pero no entre la ciencia y la filosofía. Eso es más bien, bastante moderno. Y después una pregunta con respecto a la concepción del primer motor inmóvil y cómo se puede pensar, digamos, la relación con un mundo que no fue creado, digamos, que un mundo que siempre existió de la misma manera, porque cuando uno piensa en causa, normalmente, digamos, con nuestro pensamiento limitado, piensa necesariamente en tiempo, que la causa precedió al efecto. No sé si hay, yo realmente no leí nada o casi nada de Aristóteles, no sé si profundiza en eso o no se explica, o si es inexplicable también. Y puede haber un punto que sea inexplicable. Bueno, primero se van a leer todas las obras disponibles de Aristóteles y ahí charlamos. Y yo también, porque no las leía todas. Pero no, el problema está en esto de causa, que entendemos como causalidad en cuestión de causa-efecto. Todo tiene una causa y eso va a tener un efecto determinado. Y ahí está la concepción espacio-temporal que tenemos actualmente. Una de las cuestiones de entender esto de causa es decir razón de ser o de una implicación, que puede ser una implicación lógica. Entonces, si lo entendemos de alguna forma de razón de ser o de explicar algo, ahí no necesariamente necesitamos el espacio y el tiempo para explicarlo. Y si tenemos un universo que no fue generado por nadie y por nada, y es incorruptible, o sea que no se ve afectado por ningún tipo de cambio, pero algo tiene que haber como puesto en marcha eso, pero no en el sentido de puesto en marcha temporal, que de un momento para el otro no había movimiento y después sí, sino que se dio así. Esto también se puede entender si vos lo querés pensar de que, bueno, siempre hay en cuestiones de movimiento hay algo que se mueve y algo que es algo que produce el movimiento y algo que se mueve. Y así se pueden hacer las cadenas de causas de movimiento. Pero eso significa también un recurso al regreso al infinito, que a Aristóteles no le gustaba y evitaba. Para evitar eso, te pone un punto de partida no temporal, que es el primer motor inmóvil. No sé si se entiende. Es re complejo. Encima, esta cuestión del primer motor inmóvil, en Acerca del cielo lo nombra así, 2 o 3 parrafitos y nada más.
Y con eso hay que contentarse, o si no, después creo que hay un capítulo más específico en la metafísica de Aristóteles, pero tendría que chequear porque de ahí ya no chequeé, la verdad que no. No sé si convence la respuesta, pero si no, Claro. siguiendo a Sí. Mónica, buscamos otra respuesta, no hay problema. Así que yo no tengo problemas en eso, pero es un tema que Aristóteles no profundiza mucho. ¿Está bien? Sí, después tenemos la reinterpretación, que lo vamos a ver más adelante, porque todavía estamos en el mundo antiguo, vamos a tener la reinterpretación medieval sobre las causas en Santo Tomás. Así que ahí vamos a tener, pero por eso, tenemos que intentar de comprenderlo dentro de su misma cosmovisión, y no alterar la interpretación. Ahí, Miru, porque ya estamos media pasadas en el tiempo, hay muchos compañeros y compañeras que nos saludan y también nos preguntan cómo seguimos la semana que viene con la agenda. Roberto, cualquier cosa, si nos querés comentar algo más, ya te damos el lugar, solo cerramos esta parte para los que se tienen que retirar. Miru, ¿cómo seguimos? Usted es la capitana de este barco, ya lo sabe. Ay, no sé, depende de cómo pensemos, si el navío está en reposo o en movimiento. Pero bueno, vamos a ponerlo más a gusto de ustedes, en el sentido de que si quieren le damos otra vuelta más a estas cuestiones físicas, astronómicas y cosmológicas de Aristóteles, o ya pasar a la ética de Aristóteles. O sea, de Aristóteles no vamos a salir, pero claro, cambia de el tema. Aristóteles no vamos a salir, solo que vamos a cambiar de eje. Podemos como recapitular, sí, para que todos, otra vez, para los que ya vienen con un estudio más profundo de la filosofía, para los que recién se inician en el tema, es el tema de Aristóteles. Y si no, ya pasamos como al orden más práctico, que sería, como decía Miru, la presentación de la ética. Bueno, ahí Luisa nos saluda, hasta la próxima, Luisa, te esperamos. Y si no, Miru, también lo que podemos hacer es pasar a la parte de la ética y después podemos hacer tal vez un café. Un café filosófico e integrar, o sea, porque con la ética la idea es que una vez que lleguemos a la ética aristotélica, ahí cerraríamos con Aristóteles, pero dentro de esa línea vamos a trabajar algo de helenismo, del periodo helenístico, junto con Epicuro, con esta escuela. Entonces por ahí podemos hacer un corte ahí en Aristóteles, como para no irnos tan de tema, y en lugar de hacerlo, no sé. No sé. Nos quedamos pensando en voz alta. Sí, les vamos ahí, Mónica nos dice lo de las lecturas, sí, el libro, y pasamos a la ética nicomaquea, vamos a trabajar libro 1, libro 2, completos, son bastante sintéticos, de todas maneras se los recuerdo en el aviso, no en comunidades directamente, sino en el aviso, y de última lo confirmamos con el mail también. Bueno, Miru, ¿querés que pasemos así te dejamos descansar? En todo caso, después volvemos sobre estos temas. Pasamos la semana que viene, entonces el martes que viene hacemos la introducción a lo que sería, nos vamos a correr un poco de las disciplinas tan teóricas, vamos a pasar a otro ámbito de la filosofía, que es lo que consideramos filosofía práctica, entre muchas comillas, ¿sí? Que es el ámbito de la ética y de la política, de la filosofía política, y vamos a comprender dentro de ese contexto la ética aristotélica, ¿sí? O sea, porque es el filósofo sobre el que estamos trabajando. Así que vamos a hacer una breve presentación sobre la distinción entre ética y moral, como las cuestiones más generales de la disciplina, ¿sí? Por qué la ética es una disciplina filosófica y cuáles son las cuestiones de las que se hace cargo. Dentro de las éticas normativas, vamos a ver distintas corrientes, las deontológicas, las teleológicas, como la aristotélica, y las hedonistas, como la de Epicuro, y nos vamos a centrar primeramente en el estudio del libro 1 y libro 2 de la ética Nicómaco, que es como se llama
la ética de Aristóteles, que se lo subimos al campus en estos días, pero la semana que viene vamos a hacer la presentación general, y ya el segundo encuentro, que creo que ya es 25, o sea, el siguiente encuentro, así que ahí nos toca un feriado, el martes 25, o sea, el 18, que sería el encuentro próximo, hacemos la presentación de ética. Y en 15 días, porque nos toca el feriado del 25, sería el martes 1 de junio ya, vamos a trabajar con la ética aristotélica, así que tienen unos 15 días para releer, nunca hay que dejar de leer, para releer lo que estuvimos trabajando de Aristóteles, revisar los power, la clase y demás, y para comenzar el estudio de la ética, que como Miru ya vino marcando en agenda, tenemos ahí una relación con esta visión teleológica universal, todas las cosas tienden a un fin, así que de ahí parte, así inicia la ética aristotélica, que ya por eso digo, la metafísica nos marcó un poco el camino. ¡Ay, me emociona, Miru! Sí, es emocionante. Sí, es emocionante. Sí. Bueno, sí, así que nos vemos el martes que viene entonces para iniciar esta otra perspectiva de análisis, que seguimos dentro del mundo antiguo, pero ahora ya más para lo que llamamos filosofía práctica. Bueno, Miru, gracias por todo. Gracias a vos, Flor, y tus filminas, que salvaron todo. Las tenía ahí guardadas, iban a servir. Voy a dejar de grabar, nos vemos pronto, esperen que el ISO así se guarda.